Ok, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Álvarez y hoy les voy a dar la clase de arquitectura RESTful con Nest.js y Prisma. Yo estaré utilizando TypeScript por comodidad y porque también estoy practicando. Entonces, en esta sesión les voy a enseñar cómo construir desde cero el backend del universo Warhammer 40.000, perdón, Warhammer Fantasy. Y aprenderemos a diseñar una arquitectura RESTful escalable junto a Next.js y Prisma ORM. Principalmente vamos a aplicar mayormente principios de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, esta estructura de acá, que ya estoy arrastrando, que ya estoy mostrando en mi proyecto, es una estructura que ya vamos bueno, ya la tengo premanejada acá. Yo la generé y uno por uno fui creando los archivos por comodidad para solo tener que abrir y escribir el código. Entonces, para cuestiones de rapidez a la hora de, de dar la clase. Lo único que sí tiene código adentro son nuestro esquema y nuestro seed. ¿Ok? Entonces, bueno, lo importante es que tengamos instalado Nest. Para eso podemos instalarlo desde la guía oficial o colocando este comando de acá. eh, Perdón, ese no. El comando de npm install -g nest.js client. Yo no lo instalo porque ahorita tengo un tema de dependencias que me ha chocado porque lo que ha pasado últimamente no me he puesto a arreglar nada de lo que está en mi entorno. Entonces tengo un pequeño desastre. Bueno, aquí les dejo un ejemplo para crear una estructura de carpetas en caso de que quieran hacerlo por separado. Tienen em, new nest, perdón, nest new, y con esto crean una estructura de nest, la cual va a tener principalmente nuestros archivos, lo que la mayoría de los que tenemos acá. La cosa es que a mí me interesa que trabajemos con este package JSON porque ya le medio configuré los scripts para que sean más cómodos para lo que vamos a hacer ahorita. Luego tenemos Prisma, que podemos instalarlo con los comandos de su página o como yo hice instalándole la versión 5 de Prisma, ya que, insisto, por lo que yo voy diciendo de que las dependencias que tengo son algo viejas, sobre todo porque tengo el gestor de mi gestor J, lo tengo desactualizado y no he actualizado porque hace unos meses hubo un hackeo y realmente no he querido tocarlo más porque no me he puesto a ver que, que es seguro y que no. Entonces tengo una versión vieja de Postgres y estoy utilizando Prisma 5. Entonces, bueno, otra cosa que también tenemos acá es la conexión a la base de datos en el punto .m. Es lo único que vamos a guardar por ahora aquí. Más adelante, si se llega a ampliar este proyecto, se guardarán más cosas. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ¿verdad? Ya con nuestra carpeta de Prisma importante, vamos a pegar este comando para crear nuestra base de datos con Prisma. Una vez ya instalado Prisma, o, o bueno, fíjense que aquí me está diciendo no, me está teniendo un error, que claro, no tengo las dependencias instaladas. Vamos a instalarlas una vez con el package JSON que ya tenemos aquí, que como les digo, lo tengo por comodidad, pero si quieren actualizar algo, no nada debería romperse. Entonces, vamos a limpiar. Y ahora sí, vamos a colocar el comando de npx prisma, vamos a crear la base de datos. Fíjense que ahora ya, sin ningún problema, nos va a crear la base de datos Warhammer, ya que lo colocamos todo, ya tenemos ya tenemos nuestro esquema sin ningún problema. Entonces, bueno, ahora por si acaso, vamos a ejecutar el Prisma Generate. Vamos a de una vez. Entonces puede hacer más adelante todo esto del Prisma, pero como queremos zanjar de eso todo lo relacionado a Prisma,
Vamos a hacerlo. Y bueno, este comando que puse aquí es el zip. Como le vengo diciendo, esto está aquí en el zip. Como lo pueden ver, yo lo tengo con las iniciales pisos EA, que son las iniciales mías. En caso de que haya algún cambio, como de nombre, etcétera, eh, pueden, pueden borrar, pueden cambiar aquí el script. Y bueno, en caso de que alguien ya tenga una base de datos con este mismo nombre, podemos con Prisma borrar la base de datos usando el siguiente comando. Cosa que no voy a hacer porque ya la acabo de crear, no tiene sentido. Entonces, bueno, si ahorita corremos el proyecto, ¿verdad? Con el npm run starter, eh, no va a pasar nada porque realmente el Nest, por más de que esté instalado, nuestros archivos están vacíos, como pueden ver. Entonces, no debería de pasar absolutamente nada a la hora de correr nuestro código. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el primer archivo que vamos a editar va a ser el archivo main dentro de nuestra carpeta source. Bueno, ahora vamos a trabajar con el main. Primero que nada, hay que saber que Nest automáticamente él crea nuestros archivos main. Lo que hace Nest es instanciar el app module y también escuchar al puerto 3000. ¿Qué pasa? Nosotros lo vamos a cambiar por una simple razón, y es que necesitamos cumplir con la seguridad y la validación de datos. Utilizando Validation Pipe por defecto, Nest no lo maneja. Entonces, nosotros vamos a usar la función abb.useGlobalPipes new validation pipe. ¿Para qué? Para que podamos filtrar y eliminar del cuerpo cualquier petición o parámetro que no esté definido dentro de nuestros DTOs, impidiendo la inyección de SQL. También vamos a rechazar directamente la petición retornando un bad request, y vamos a tipar automáticamente los parámetros. Por ejemplo, vamos a transformar un 5 de la URL en un number 5 en el código. También estamos integrando cores con configuraciones específicas en cabeceras y métodos HTTP para que nuestra API pueda ser consumida de forma segura desde las aplicaciones externas como Vue. También, como no sé si mencioné antes, como vamos a trabajar con Swagger, Swagger es una forma de tanto de documentar como, por así decirlo, probar nuestros endpoints. Entonces vamos a integrar Swagger Module y Document Builder para autogenerar la documentación de la API al levantar la aplicación. Eh, así cuando nosotros levantemos toda la aplicación, si colocamos un slash API en el navegador, vamos a poder probar nuestros, nuestros endpoints de manera más interactiva. Y por último, vamos a agregar una capa de flexibilidad para el despliegue. En vez de forzar como lo suele hacer el, el Nest automáticamente, nosotros vamos a lanzar un parámetro que es decirle, vas a agarrar nuestro puerto del punto .env o directamente el 3000 en caso de que no consiga el punto .env. Es una medida de seguridad por si queremos trabajar con otro puerto que no sea el 3000. Muy bien, ahora estamos con el Prisma Module. ¿Por qué no lo hemos generado automáticamente antes cuando creamos, eh, por así decirlo, toda nuestra estructura, nuestro proyecto? Es porque principalmente vamos a usar el decorador global. Por defecto, Nest encapsula los módulos. Y si no agregamos el decorador,
tendríamos que importar manualmente Prisma a cada uno de los módulos. Por ejemplo, facciones, hechiceros, etcétera. Entonces vamos a simplemente agregar nuestro global. Ok, ahora vamos con Prisma Service. Eh, ¿Por qué no lo generamos otra vez automáticamente? Eh, Nest solo genera una clase vacía con el decorador Injectable que no sabe nada sobre prismas. O sea, pues sobre bases de datos, mejor dicho, o cómo gestionar la conexión de toda lógica. Entonces, nosotros lo estamos cambiando porque nosotros estamos haciendo que Prisma Service herede, o bueno, con Extends de Prisma Client. Y al hacer esto vamos a convertir directamente nuestro servicio en el cliente de la base de datos, heredando todas nuestras funciones de consulta como Find Many o Create, sin necesidad de envolverlas en capas redundantes e integrándolo con el ciclo de la vía de Nest, on module init, on module destroy, para evitar fugas de conexiones y asegurar un arranque y cierre limpio. Con un module init, ¿verdad? Vamos a ejecutar await this.connect al arrancar la aplicación, que es el equivalente a inicializar la conexión de la base de datos como se suele hacer. Y con el destroy es cuando se apaga el servidor para cerrar de forma ordenada las conexiones abiertas con Postgres. Eh, Vamos a configurar también el constructor super. Pasamos opciones al constructor padre de Prisma a través del superlog, query, info, warn, error, y, y esto nos va a permitir ver en la consola las consultas crudas en tiempo real que Prisma ejecuta por debajo, lo cual para debugging nos va a ayudar mucho a futuro. Ok, ahora estamos trabajando con el DTO. Tenemos que el DTO, ¿verdad? Eh, es un Data Transfer Object, que es una clase que define la estructura y las reglas de los datos que viajan a través de la red. Por ejemplo, en el cuerpo de una petición post o una patch. Eh, Nosotros estamos creando este archivo para principalmente validar rigurosamente los datos que van a entrar a, a nuestra base de datos y para configurar Swagger para documentar el modelo de los datos. Entonces voy a explicar por encima la estructura del DTO. Eh, Empezamos por crear la clase que estamos viendo acá, que es crear personaje de DTO, que es para las peticiones post. Este es el DTO encargado de validar la creación de un nuevo héroe. En cada propiedad tiene decoradores, validadores y la documentación que estábamos hablando antes. Los decoradores que estábamos hablando antes, que son Class Validator, tenemos varios ejemplos como isString, isNotEmpty, para los campos que son nombre, rango, descripción, para asegurarnos que no sean cadenas vacías. Tenemos isOptional para la imagen, isInt o isPositive, que validan que el personaje facción eh, sea un número entero y positivo. IsArray, isInt, isTrue verifica que la relación sea muchos a muchos y que sea un arreglo sostenido únicamente por enteros. Bueno, ahora vamos con la actualizar el personaje, que hereda de crear personaje de Teo la función partial type de Nest o Swagger, que automáticamente toma las propiedades del DTO como la creación y las copias de marca como opcionales. Esto permite que el cliente se actualice solo campo por campo. Es decir, tipo, si solo queremos cambiar el rango, no tenemos que enviar el objeto completo.
Ahora estábamos con respuesta personaje de Teo. Define la estructura exacta del objeto de la API que nos va a retornar. No incluye decoradores, ¿verdad? Por lo que los datos que ya provienen de la base de datos son limpios, sino que únicamente expone API property para que Swagger muestre a los desarrolladores el esquema de la respuesta esperable de la API, incluyendo los cambios de auditoría como created add o updated add. Bueno, ahora vamos con personajes.service. ¿Qué es personajes.service? Es un servicio que representa la lógica del negocio, tipo el acceso a datos del dominio de personaje. El archivo actual implementa una forma manual de patrones avanzados de persistencia con Prisma ORM aplicando los principios SOLID, responsabilidad única e inversión de dependencias al inyectar. Eh, Vamos a hablar de la inyección de dependencias. Tenemos un constructor, ¿verdad? Que es un constructor private read only que tiene Prisma Service y, y cumple con la función o con el principio de inversión de dependencias de Solid. En lugar de instanciar un cliente de base de datos directamente, Nest nos inyectará de forma limpia la instancia global de Prisma. Tenemos crear personaje, que, que ya se va a ver en un momento, que va a ser el encargado de verificar si la facción existe. ¿A, ¿A qué nos referimos con esto? Tipo, si, o sea, va a validar ID, piso, personaje de facción. Si no la encuentra, va a lanzar un Not Found Exception, evitando errores a nivel de base de datos. Va también a tener una transacción atómica que va a envolver las consultas en una transacción. Inserta personajes en la tabla que vamos a llamar, que se llama TD personajes, ¿verdad? Si el personaje tiene habilidades, va a insertar habilidades ID, va a mapear sus IDs, insertar múltiples registros en la tabla pivote, que es la tabla personajes habilidades, que es la relación de muchos a muchos. ¿Y por qué en una transacción? Si la selección de habilidades falla, ¿verdad? Una de las ventajas que tenemos de SQL, sobre todo de Postgres, es que vamos a poder aplicar un rollback. Automáticamente el rollback no lo tenemos que aplicar nosotros, se aplica automáticamente. O sea, una de las ventajas del cómo estamos trabajando aquí. Ahora vamos ahora, como vemos en pantalla, obtener todos los personajes. Estas son consultas con join. Usan el parámetro include de Prisma, que es el equivalente tipado para realizar los left join en SQL. Va a traernos la información de la facción, ¿verdad? Trae las habilidades del personaje a través de la tabla intermediaria, que son habilidades, y bueno, y el personaje por ID. Tipo, si el personaje no existe, vamos a poder tener un error controlado que se llama el error 404 not found in section. Luego tenemos bueno, vamos a tener actualizar personaje, ¿verdad? Que es una sincronización de relaciones. Para actualizar un personaje y sus relaciones de muchos a muchos, vamos a comprobar que el personaje exista. Vamos a abrir una transacción para actualizar sus campos básicos como nombre, el rango, etc. Si se especificaron nuevos IDs de habilidades, vamos a borrar sus relaciones previas de la tabla pivote usando delete many, y vamos a crear nuevas relaciones con create many. Este es un proceso que
va a limpiar y va a sincronizar eficientemente las relaciones de muchos a muchos. Luego tenemos el eliminar personaje, que ya lo vamos a ver en unos momentos. Que por suerte, va a ser una función más, por así decirlo, más sencilla, que va a verificar la existencia físicamente en el registro de la tabla. ¿A qué nos referimos con eso? En las tablas de pivote se van a eliminar los campos gracias al delete on cascade configurado en el esquema de la base de datos que yo pasé antes. Y eso es básicamente los servicios de, de, de los personajes, aplicando el AD de los métodos de los principios sólidos. Ok, ahora estamos con el personaje control. El controlador, para saber, actúa como la puerta de entrada de la aplicación. Su única responsabilidad es recibir las peticiones HTTP, GET, POST, etc. Y va a extraer y validar los datos de la petición. Va a delegar la ejecución de las capas de servicio y va a retomar la respuesta al cliente. Entonces, vamos a empezar con los elementos clave de, de nuestro controlador y bueno, las buenas prácticas que vamos a aplicar en esto. Tenemos que el control de personajes, ¿verdad? Va a definir una ruta base para todos los endpoints en este archivo. Por ejemplo, el localhost puerto 3000/personajes. Tenemos los API tags, que agrupa y organiza todos estos endpoints en una pestaña visualmente atractiva en la documentación interactiva de Swagger. Tenemos las inyecciones de dependencias. Tenemos constructor private read only, ¿verdad? Que son los personajes service header, que, a ver, no es que contengan una lógica de base de datos ni lógica de negocio, sino que directamente inyectan para delegar todas las acciones, para que mejor dicho, personaje service pueda delegar las acciones, mejor dicho, respetando el principio solid de responsabilidad única. Los endpoints van a ingresar a la base de datos usando body y para. Tenemos post para la creación, usa body para capturar el cuerpo de la petición, validarlo automáticamente contra el crear personaje de TO, que define explícitamente el HTTP code create para garantizar el código espectrado 201 al crearse correctamente. Luego tenemos get y getID para la lectura, que nos va a permitir obtener una colección completa a un único personaje. Un put o un put ID un put ID para la eliminación, un delete ID para eliminar y mapear peticiones para modificar o borrar los registros. Luego vamos a trabajar con bueno, todavía no hemos llegado visualmente al put, al delete. Vamos a esperar un momento. Después de eso, ¿verdad? Vamos a delegar la lógica pasada al servicio, respetando la separación de responsabilidades. ¿A qué me refiero? Vamos, después del delete, bueno, vamos a... Ajá, listo. Vamos a tener tuberías que son los parse in pipe, ¿verdad? Que están, como le digo, más que después del delete, están en el delete, para que los endpoints que reciben un ID, como get, personajes, ID, ¿verdad? Que para que intercepten parámetros que vienen con el texto en el URL y así validar que sean un número entero para no transformarlo y tal. Tenemos que verlo como una medida de seguridad, ¿verdad?
eh, que realmente, eh, si el usuario intenta acceder con un texto inválido, el parseInt que hemos estado aplicando en todas nuestras funciones, put, get, post, perdón, put, delete, get, eh, nos van a tirar un 400 eh, por un bad request. Y bueno, ya que estamos, seguimos rellenando un poco de la documentación de Swagger con el API Operation. Bien, ahora vamos a trabajar con personajes.module. ¿Cuál es el rol de este módulo? Este es el organizador o contenedor del dominio de los personajes. En NES, los módulos agrupan componentes estrechamente relacionados para estructurar la aplicación y definir los límites de lo que es visible o inyectable. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a estructurar el, el registro. Entonces, tenemos controles, donde tenemos personajes service, personajes controller y perdón. Sí, principalmente personajes service y personajes controller. Vamos a trabajar con el controller personajes controller. Para la redundancia, que aquí es donde registramos y activamos los endpoints expuestos del controlador. Luego vamos a tener el providers, que es donde vamos a registrar la lógica del servicio para que NES pueda inyectar donde sea requerida dentro del módulo. Luego los exports, ¿verdad? Que hacen que el público, perdón, hacen el público el servicio para que otros módulos de la API puedan reutilizar la lógica de los personajes en caso de ser necesario. Entonces, como mencionamos antes, Prisma Module fue declarado como global. Gracias a esa edición de diseño no necesitamos importar Prisma Module dentro de este archivo. El servicio de la base de datos quedará inyectado de forma implícita y va a mantener el módulo limpio y enfocado. Y bueno, con esto dicho, ya tendremos todos los datos del personaje relleno. Bueno, rapidito vamos a tocar un tema de que primero vamos a corregir esto. En personajes controller eh, hay que importar esto. Todo esto lo dejo aquí para que lo vean. Y vamos a comentar esta clase que estábamos exportando, la data. Como pueden ver, es básicamente lo mismo, pero directamente sin exportar el personaje controller. O sea, vamos a importar desde afuera. No sé si se me entendió. Aquí en personajes controller hubo un error de tipeo, así que no necesitamos tipear estos dos. Así que así nos quedamos. Y app module lo cambiamos a esto. Resulta que cuando estaba tipeando me confundí y igualmente el app module es simplemente un import. Así que como lo mencioné antes, aquí está. Esto es lo que hay que cambiar. Bueno, lo que no expliqué detrás de cámara es que realmente ya lo que hicimos en personajes, servicios y todo eso es básicamente lo mismo. Hay que aplicar la misma lógica que hablábamos antes, que aplicamos aquí dentro del servicio, siendo las vistas aquí en el DTO, el personaje, controller, todo eso hay que aplicarlos ya en los demás archivos. Entonces vamos de una vez se los voy a mostrar cómo los apliqué. Así sea en facciones.
Crear facción, actualizar facción, respuesta de facción. Tal. Facciones controller. El post, el get, el otro get, put, delete. Como pueden ver, son exactamente los mismos. Es casi un copy-paste. Pero con cambiando ahora a facciones. Si quieren pueden hacer eso, cambiar principalmente. Aquí tenemos las primeras 57 líneas de facciones y ya tenemos de las 57 para abajo, que son estas últimas, que insisto, pueden ver que son exactamente lo mismo. Tenemos el controlador de habilidades, post, get, put y delete. Como les venía diciendo, habilidad module, es cortico, import property, cortico. Ok, otra vez, este incluso es más corto, cabe en toda la pantalla. El servicio. Ahora vamos con. Bueno, vamos a hallar un orden, por favor. Vámonos con los hechizos, con el DTO. El DTO de los hechizos es este. No lo voy a tocar mucho por encima porque ya quiero mostrarles el resultado de cómo quedó nuestra API. El controlador. El módulo. Como pueden ver está. Es todo básicamente un copy-paste. Ahora vámonos con Prisma, que quedó exactamente igual. Solo que bueno, sacamos el src a la raíz. Aquí está. Perdón, el Prisma Service a la raíz. Unidades. El DTO. Aquí como lo ven. Es exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a correr el API. Bueno, como pueden ver, hice una prueba para chequear de que no se rompiera porque como vieron tuvo unos cuantos errores de tipeo. Vamos a iniciar el API, ahora sí. Y bueno, aquí en la terminal no colocamos nada de links para... porque directamente solo creamos la API. Bueno, aquí me voy directamente al navegador. Como pueden ver, es localhost 3000 API. Vamos a recargar. Ven que funciona. Tenemos nuestros endpoints. Vamos a probarlos ahorita. Los voy a mostrar por encima. Ya lo de probar los endpoints queda a ustedes. Se los dejo de tarea. Y bueno, esto ha sido como cómo se hace el una el- una API de Warhammer 40.000. Si es verdad que al final me apuró un poco y les mostré todos los archivos, ya que la lógica, lo más importante, lo hablamos dentro de personajes. Incluso, este, realmente, si se dieron cuenta, fue un copy-paste cambiando nombres y cambiando un poco un poquito de cosas nada más, una que otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y este ha sido video.